Seguimos analizando el tema de la justicia cuestionada. Ayer el ministro del Interior, John Reinberg, expuso nombres de fiscales, de funcionarios judiciales que están implicados en liberación de delincuentes. Pero más allá de eso, vamos a hablar con Fausto Murillo, le doy la bienvenida, expresidente del Consejo de la Judicatura. Y quiero empezar, doctor, con el tema de los arrestos domiciliarios, que está siendo constantemente un pedido de la Policía Nacional para que los jueces se sensibilicen. No puede ser que 855 policías estén cuidando 236 presos en casa, de los cuales muchos o no lo merecen estar, no merecen cumplir en casa, o pueden tener una medida sustitutiva. Buen día. Buenos días, Milton. Un gusto estar aquí en Teleamazonas. Ese es un tema que el Consejo de la Judicatura en el año 2022 lo trató precisamente fruto de las mesas de trabajo y de seguridad con las distintas autoridades, llámese Ministerio del Interior, Ministerio Público, inclusive la Procuraduría, en fin, todos los que estábamos en esa época en el sistema de justicia. Usted era presidente en ese momento. Yo era presidente y lo que ocurría es que, como usted señala, 800,000 policías en 3 turnos dedicados a cuidar a gente que está cumpliendo prisión preventiva y dejando esos 800 o 1,000 policías de estar en las calles precisamente combatiendo la delincuencia. Hay casos excepcionales como personas que tienen vulnerabilidad, alguna enfermedad o son de edad avanzada. En fin, esos pueden necesitar. Pero hay otros casos en los que la presentación puede ser una alternativa, en fin, a fin de priorizar y optimizar el uso, digamos, la presencia de los servidores policiales en donde se les necesita, combatiendo la delincuencia. Pero más allá que una norma, es un llamado a la sensibilización de los jueces para que apliquen una normativa racional, digámoslo así. Precisamente esa resolución que sacó el Consejo da lineamientos, da parámetros que deben ser analizados por los jueces. Por ejemplo, una persona que tiene una enfermedad catastrófica tiene que estar en su casa cumpliendo la medida sustitutiva a la prisión y probablemente necesite la presencia de un servidor, pero en otros casos no. Puede perfectamente con la medida sustitutiva de arresto domiciliario o un grillete no necesitar la presencia de 3 policías diarios porque cumplen turnos de 8 horas cada uno. Imagínense, hay presos en barrios que son de los más calientes por la delincuencia en el país, que están siendo cuidados por policías. El policía, aparte de cuidar al preso que no se escape, tiene que cuidar su vida por estar en una zona que es un polvorín de la delincuencia. Hay casos en que han asesinado a los policías custodios. Claro, contábamos el caso de un sentenciado por secuestro, fue asesinado uno de los policías custodios y sigue teniendo custodia policial en casa. Eso hay que optimizar, eso hay que trabajar. Precisamente una mesa de seguridad integrando a las autoridades con el presidente de la Corte Suprema, por ejemplo, Corte Nacional, la Fiscalía General, el Ministerio del Interior y las demás entidades del SNAI y la propia policía pueden coordinar y a lo mejor modificar la resolución que nosotros sacamos en el 22 acorde a estas nuevas circunstancias, estas nuevas exigencias y dar parámetros y lineamientos para que los jueces sean los que apliquen la medida más práctica, más viable y más óptima. ¿Qué hacer para que la justicia cambie en este país? Definitivamente. Fíjese este dato. Desde 2023 la Contraloría ha hecho 108 exámenes especiales a declaraciones patrimoniales de jueces, fiscales y servidores judiciales. 59 tienen en sus informes indicios de responsabilidad penal. La mitad, más de la mitad de los 108 exámenes. Imagínense. Es penoso. Los funcionarios judiciales, cuando ingresamos, hacemos una declaración patrimonial, la actualizamos cada 2 años y cuando salimos también hacemos una declaración. Ha hecho un buen trabajo la Contraloría, tienen que pasar a Fiscalía General del Estado, si hay indicios de responsabilidad penal y tienen que iniciarse los procesos penales a fin de que se verifique si esos crecimientos patrimoniales obedecen a actuaciones que están reñidas con la ley. 90 funcionarios judiciales en un año destituidos, entre ellos 47 jueces aproximadamente. Es un número, no sé si alto o bajo, porque, digo, bajo por la cantidad de denuncias que se presentan, alto porque asombra que la justicia esté tan emproblemada, por no decir otra cosa. La verdad es que con el caso Metástasis, Purga, Plaga, creímos, al menos yo, que
se había atacado el corazón de la corrupción, pero vemos que no es así. Probablemente hay casos metástasis 2, purga 2, plaga 2, porque siguen ocurriendo. Lamentablemente hay servidores judiciales que siguen poniéndose del lado de la delincuencia organizada y no del lado de la legalidad de la justicia. ¿Qué es lo que hay que hacer? Estimado Milton y país, en el año 2020 salió una resolución de la Corte Constitucional en la que prohibió que el Consejo de la Judicatura pueda actuar de oficio en las infracciones gravísimas. Claro. Eso trae consecuencias en el tiempo, lo estamos viendo. Creo que es urgente una reforma. ¿Ese fue un punto de quiebre para que Ese fue un punto de quiebre, especialmente en la infracción de manifiesta negligencia. Es preciso que retorne la potestad al Consejo para actuar de oficio en el caso de la infracción de manifiesta negligencia y no necesitar ni denuncia, ni queja, ni declaración jurisdiccional previa del órgano jurisdiccional superior. Eso depende, hoy que están tratando posibles reformas a en la Asamblea Nacional, eso le corresponde y eso hay que articular. Por eso es necesario que se retome las mesas de seguridad para poder tratar estos temas. El Ejecutivo tiene iniciativa legislativa, la Corte Nacional tiene iniciativa legislativa y tienen que poner sobre el tapete esta reforma que es fundamental. ¿Qué tal de eso de exponer los nombres, de exponer a los funcionarios judiciales que liberan delincuentes? Me parece que es una medida que la ha tomado con interés el ministro y yo le felicito, pero no es suficiente. El ministro tiene legitimidad para proponer una queja, una denuncia y posiblemente presentarse como acusador particular para que no solo sea el régimen disciplinario que sancione a estos malos servidores, sino que la justicia penal también los sancione. Ya hubo un caso, recordará, en el año 2022, me parece que fue, que la fiscal general del Estado junto con la Procuraduría presentaron una queja contra jueces de la Corte Nacional en el caso del ex director jurídico Alexis Mera porque no le permitieron apelar dentro de una audiencia de juicio y de esa manera las autoridades se presentan con la queja o la denuncia y le dan celeridad y seguimiento para que el Consejo pueda actuar disciplinariamente. Ahora, usted dice reformas y la Asamblea está empezando a delinear cuáles serían las reformas. Pero más allá de eso, doctor, es llenar lo que falta, es cumplir lo que está incompleto. Por ejemplo, Corte Nacional de Justicia incompleta. No se cumple el mandato de la consulta popular de los jueces de garantías. El Consejo de la Judicatura, el organismo rector de la Administración de Justicia, está incompleto y prorrogado. Fíjese, desde el año 2023, en que asumió la presidencia el señor Terán junto con su mayoría de Muñoz y Barreno, ¿qué es lo que ocurrió? El Consejo prácticamente se puso al servicio de la delincuencia organizada. Así lo reflejan todos los casos que hemos señalado. Ese año fue perdido. Iniciaron un concurso para seleccionar jueces de Corte Nacional. Con moción de quien habla, se echó abajo ese concurso por la serie de irregularidades. Acuérdese usted, doble prueba de confianza y una serie de problemas que existieron. En el año 2024 la inestabilidad continúa. Asumió el doctor Román, al poco tiempo pasaron las ternas, llegó el doctor Godoy. El año 2024 otro proceso de selección de jueces de Corte Nacional fallido, anulado, precisamente por las mismas irregularidades del concurso anterior. Hoy vamos en el 2025, están 3 vocales. Entonces, la inestabilidad en el órgano de gobierno, de administración y disciplina de la función judicial hace que la delincuencia organizada tome ventaja y con estos servidores, desafortunadamente, que se ponen en esa línea, pasa lo que está pasando, que delincuentes que han sido sorprendidos, que han sido con elementos suficientes, le dan medida alternativa y continúan el mismo día o al día siguiente delinquiendo y nuevamente son apresados. Eso no es razonable. Ahora, no es cuestión solamente del Consejo de Participación Ciudadana. El Consejo no tiene las ternas, ¿cómo elige? Los que faltan. Y faltan 2 ternas. La de la Asamblea, porque acuérdense ustedes que se bajó la nueva Asamblea, la terna de la Asamblea anterior, y el Ejecutivo que no manda la terna. Yo creo que ahí ha primado cálculos políticos. Las autoridades saben perfectamente que terminaba el periodo de este Consejo de la Judicatura el 29 de enero del 2025. La ley dice que con la suficiente anticipación enviarán las ternas de las 5 fuentes, pero en el 2024 no lo hicieron
Empezaron en el 2025, me parece que Fiscalía envió a tiempo y de ahí ha venido dilatándose. El Ejecutivo hasta el momento no envía la terna. Eso es preocupante. Si queremos atacar estas falencias de la Administración de Justicia, pues integremos el organismo lo más urgentemente, démosle presupuesto, hagamos seguimiento, pongamos prioridades en estas mesas de seguridad de trabajo. Tiene que ir adelante el concurso de jueces nacionales, el concurso de jueces de garantías jurisdiccionales. Que la gente dijo sí en la consulta. Que es producto de una consulta y que están incumpliendo funciones los actuales vocales porque ya tenían que haber llegado adelante con ese concurso, pero desafortunadamente emitieron un reglamento que la Corte Constitucional les echó abajo por vicios de inconstitucionalidad. En resumen, estamos hechos pedazos. En resumen, hay que retomar, en resumen, hay que depurar. Y la depuración ya un poco más de largo plazo es la evaluación y el régimen disciplinario. En resumen, los delincuentes nos seguirán viendo la cara de pendejos. Están tomando ventaja y la realidad muestra eso. Pero repito, finalmente, puede presentar el fiscal general, el ministro del Interior, los altos mandos policiales, las denuncias y las quejas contra estos servidores que pueden haber cometido, digamos, infracciones disciplinarias y el Consejo tiene que no solo suspender, ¿no? Porque no es que la suspensión de 90 días es una sanción, tiene que suspenderse los 90 días y dentro de esos 90 días sacar el resultado, ratificando inocencia o condenando disciplinariamente a estos servidores para que no retornen a la función judicial. Doctor, gracias por haber venido. A usted, muchas gracias. Fausto Murillo, expresidente del Consejo de la Judicatura.